Politólogo. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo has estado? Acá te saludo desde San Luis Potosí ahora. Muy bien, qué bueno que andas por allá, Federico. Mucho gusto en saludarte y en saludar a nuestros amigos también de San Luis Potosí. Federico, sobre la sentencia dada a Genaro García Luna, sus implicaciones, hay voces periodísticas y políticas que dicen lo juzgaron sin tener ningún tipo de pruebas firmes, documentales, de audio, de video, depósitos bancarios, fue solamente el testimonio de criminales perseguidos por él. ¿Qué pensar? ¿Qué ver? Y a veces insistimos en esto, Federico Anaya, ¿qué vemos en el bosque más allá de la inmediatez de los árboles? ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema, Federico? Qué bueno que mencionaste el bosque. Yo te diría que el bosque es un bosque oscuro y complicado. Eh, Estamos viviendo una época en donde es muchísimo más claro que México, Estados Unidos y Canadá un poco vivimos una codependencia. Eh, la cuestión del crimen organizado es parte de las campañas políticas en los tres países. Pero México y Estados Unidos tienen un problema extra, en mi opinión, a ese respecto. Y es que las dos repúblicas tenemos sistemas de inteligencia y de policía descentralizados. Hace mucho tiempo, cuando Sergio Aguayo era más serio en su academia, hace como 20, 25 años, en alguna conferencia dijo que uno de los principales problemas de Estados Unidos es que tenía muchas agencias encargadas de a veces lo mismo y que peleaban entre ellas. Entonces no es lo mismo lidiar con la DEA que con el Departamento de Defensa o con el Departamento de Estado. Y el FBI y la CIA son históricamente rivales en muchas cosas. Entonces es un sistema de inteligencia y en ese sentido de combate al crimen descentralizado. México también es un sistema descentralizado, pero mucho más caótico, si lo ves en los últimos 50 años, porque la Policía Federal en realidad nunca había existido. El control civil sobre la cuestión policíaca siempre fue muy tenue. Y yo llevo años diciendo que el problema principal es que los militares siempre estuvieron involucrados en la cuestión de policía. Pero entonces tú tienes, para hacer la comparación, a la Sedena por un lado, a la CEMAR por el otro, y ahora a una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana teóricamente más fuerte y más clara en cuáles son sus poderes. Pero aparte están los estados de la República. Entonces, en un ambiente como ese, con dos repúblicas que tienen que trabajar juntas con un problema común, que es el crimen organizado, pero cada una de ellas tienen varias agencias que compiten y pelean entre ellas, el resultado necesario es el caos. Y a mí lo que me sorprendió en el postdebate de la sentencia de García Luna es, por ejemplo, ver a la ex embajadora estadounidense en México decir, bueno, nosotros sí teníamos información, pero realmente nunca podemos confirmarla de manera completa. Y ella misma dice lo que estoy explicando yo, de que había agencias estadounidenses que estaban más cerca de campo y veían más los riesgos. Todas tenían dudas respecto de García Luna, pero finalmente tenían que colaborar con ellos. Eso, Julio, es una confesión de una operadora política importante, la embajadora, respecto de lo difícil que es trabajar la campaña en contra del crimen organizado en un ambiente donde los dos socios tienen múltiples agencias que no necesariamente están bien coordinadas. Ahora súmale la coordinación binacional, que siempre está metida en bronca. Otro embajador describía la relación México-Estados Unidos como México es el puercoespín y Estados Unidos es el oso y jamás se van a poder entender bien. Yo creo que García Luna es el mejor ejemplo de la complejidad de eso. O sea, ¿cómo es posible que no hayan sabido? Esa es la pregunta. La respuesta es, todo el mundo sospechaba, pero nadie tenía manera de hacer nada, hasta que pasó el vendaval. Ahorita oyendo la entrevista anterior. En el momento en que se da un cambio estructural en uno de los dos socios, que es México, entonces las cosas pueden empezar a caer un poco más en orden. Y
ahora que la derecha está criticando al obradorismo, diciendo en el futuro ustedes van a tener el mismo problema, a mí me da cierto espanto, pero me quedo pensando, Julio, nos han estado recordando hoy en día muchos de las personas, incluidos varias de las personas que tú has entrevistado en este espacio, que de los problemas graves de complicidad con el crimen que tenía García Luna, había muchas señales, o sea, era imposible no saber que García Luna era un cuadro peligroso para todos los involucrados. Y si tú haces el ejercicio y piensas, tenemos funcionarios que tengan ese tipo de problemática, ojo, los últimos 6 años han sido de una prensa increíblemente libre, increíblemente irresponsable en algunas partes, la comentocracia, y entonces no es creíble que no tuviéramos los equivalentes que sí tuvimos, pese al control, pese a la represión, con García Luna. Entonces me parece que no va a ocurrir que en el futuro encontremos un García Luna del régimen obradorista. Ahora, ¿qué es lo que es? Sí se ve luz en el bosque, y con eso concluyo, es uno de los socios tiene un sistema judicial un poquito más serio, a veces mucho más serio, y ese sí es capaz de castigar. Y digo, alguna cosa tendría que venirnos bien de la asociación geopolítica con los Estados Unidos. Bueno, qué bueno que ellos finalmente agarraron a ese hombre del que todos teníamos sospechas. Bien, bien, Federico. Ahora, ¿cuál es el hilo conductor de tantos hechos que hoy están sobre la mesa que implican asuntos judiciales, pero con consecuencias políticas, sociales y no sé si hasta electorales, tanto en Estados Unidos como en México? Pienso en concreto hoy el Mayo Zambada en una diligencia de 10 minutos en las cuales lo más relevante es que el juez Kogan advierte que podría llegarse en un extremo a una sentencia que implicara la pena de muerte para el Mayo Zambada, la petición del embajador de Estados Unidos en México de que haya extradición de dos jefes del crimen regional encarcelados en México, las peleas, la batalla por la constitucionalidad o por la viabilidad de la reforma judicial o no, con una reciente emisión de una suspensión definitiva por parte de una jueza de distrito. ¿Cómo ver ese bosque? ¿Cómo se mezclan y qué es lo que debemos tener muy al tanto para no perder la brújula en esa oscuridad, Federico? Bueno, yo te decía que había una luz en el bosque, pero esa luz es una luz peligrosa. O sea, capaz de que vamos a salir del bosque oscuro y entrar a el volcán ardiendo, ¿verdad? Estados Unidos tiene un sistema de justicia más robusto que México, eso no hay ninguna duda, y por lo tanto son mejor, más eficientes al castigar a los que les ofenden. Ahora, el caso de la posible pena de muerte para el Mayo Zambada nos pone en una bronca. Tú te acordarás que el gran escándalo de la entrega, captura, secuestro o lo que haya ocurrido con el Mayo Zambada es otra vez que nuestras agencias no se pusieron de acuerdo y tiene toda la cara de que lo que ocurrió es que las agencias estadounidenses pactaron por su lado con los cárteles una entrega o un secuestro y entrega. La presidenta Sheinbaum ha reclamado recientemente en los últimos días, precisamente que de repente nuestro socio Estados Unidos premia a los que negociaron, a los que hicieron la entrega, y por el otro lado, lo que acabamos de ver hoy es la posibilidad de que pueden ejecutar al entregado. Y eso es un problema en términos de principios. Estados Unidos es una república mucho más sangrienta que México. México, desde el siglo XIX, tuvo un movimiento general, conservadores y liberales, en contra de la pena de muerte. Y la eliminamos. La última pena de muerte que quitamos fue la del fuero militar, pero ya hace como 25 años. Entonces, es un problema este pequeño detalle de la audiencia diminuta del Mayo Zambada. Pero es otra vez el mismo problema, Julio. Tú tienes un sistema con muchas cabezas de los dos lados, en los cuales nuestro socio, que es Estados Unidos, en algún momento puede tomar la decisión de que lo que conviene es salirse de la cooperación y hacer un
un movimiento de hechos. Contimás, diría mi abuela Lola, que uno de los resultados de otra de los problemas que tuvimos, que fue el caso Cienfuegos, te acordarás, Jesús Esquivel en su libro dice, al final de cuentas, esta crisis de Cienfuegos trajo una ventaja para México, que fue una excusa para que México regulara a los agentes extranjeros en México, obligar a nuestros socios a decirnos cuántos tienes, qué están haciendo. Es obvio que ellos, y nosotros también, por cierto, del otro lado, podríamos tener agentes que no le reportemos. Pero México adquiere un poco más de control a causa de esa otra crisis. Que, por cierto, ya no me acuerdo si fue Jesús Esquivel en alguna entrevista contigo o alguien más, dijo, ojo, Cienfuegos vuelve a aparecer en medio de todas estas nuevas noticias acerca de los procesos judiciales en Estados Unidos. El asunto es, siempre hay la posibilidad de que nuestro socio, Estados Unidos, se vaya por la libre. Eso fue lo que pasó con el Mayo. Por eso México le sigue exigiendo que le diga qué fue lo que pasó. Pero el asunto es, ¿qué pasa cuando eso implica la muerte? El Mayo Zambada puede ser un criminal a ojos del Estado mexicano y del Estado estadounidense, pero México siempre ha tenido claro que no hay nada que justifique la pena de muerte. Por eso te digo, podemos salir del bosque oscuro y entrar a un volcán ardiente y con muchos problemas, como por decir uno. Bien, Federico, pues estamos ya en la parte final de esta entrevista. Pasaremos luego a la famosa mesa del más allá. Así es que, Federico, tu reflexión final sobre todo lo que estamos viendo y viviendo en estos términos y en estos tiempos, ¿qué destacas y qué nos ayudas a ir entendiendo más en este tema? Cuantimás, como dirían, contimás, como dirían por allá, Federico. Exacto. A ver, un detalle. Que sea García Luna la cabeza de un intento de Policía Federal en México, quien haya sido finalmente condenado, implica que de los dos muy caóticos socios en esta lucha, México y Estados Unidos, el que está más retrasado en términos de institucionalizar sus agencias es México. En ese sentido, qué bueno que ya empezamos a discutir en serio el papel de los militares en la seguridad pública. Qué bueno que estamos empezando a discutir seriamente cómo se van a coordinar. Deberíamos tener un sistema de agencias de seguridad mucho más centralizado, al estilo inglés y canadiense, por cierto, y eso evitará en el futuro que tengamos desastres como García Luna. Yo veo una buena señal. No tenemos en ese momento señales, y la prensa libre mexicana ya nos las habría dado, desde la derecha, por supuesto, en esta época. No tenemos señales de que tengamos un monstruo de ese tamaño, pero el problema, la gran señal es que México históricamente está atrasadísimo en términos de disciplina de sus agencias de seguridad. Y eso todavía falta mucho, muchísimo, por seguir trabajando. Bien, pues Federico Anaya Gallardo, muchas gracias. Saludos hasta San Luis Potosí, donde estoy seguro que te vas a reunir con amigos compartidos a los que también les envío saludo. Y muchas gracias, Federico. Señor, pase usted buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.